Doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. Saludos para todos y bienvenidos a un nuevo video. Y tal vez se sorprendan con este título, no se dejen engañar con mala información numismática. La verdad que quiero dar una explicación breve sobre alguna información que no son verdaderas o son medias verdades de información que buscamos en los diferentes sitios web y aquí en YouTube también. Por favor, la investigación numismática es bien necesaria. Lo podemos hacer por medio de libros numismáticos, con expertos numismáticos, así como en diferentes sitios web numismáticos de buena reputación. Y mi propósito no es criticar a ningún youtuber, vamos a aclarar esto antes que empiecen a poner comentarios, sino abrir los ojos, especialmente para los principiantes o con menos experiencia numismática. Si a usted le gusta este tipo de información y todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y active la campanita para que reciba notificación de mis más recientes videos completamente educativos. Y empecemos hablando de información falsa sobre errores en monedas y sus valores. Por lo general, los errores que se muestran en los videos, mire, son errores menores que han encontrado y a veces afirman que valen grandes cantidades de dinero. Y el punto aquí es, y en especial para los coleccionistas principiantes o con menos experiencia, y que quiero que entiendan, es cuando se encuentran con este tipo de información, que como con cualquier cosa de valor, ¿no? No todas las monedas de errores son iguales, ¿ok? Por eso es que en muchas ocasiones cuando me dicen tengo monedas con errores y sé que valen mucho dinero, tienen que conocer el tipo de error. Y esto requiere investigación. Recuerde que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produce millones de monedas cada año. Y a veces, ellos tienen un departamento de control de calidad. Y la verdad es que en ocasiones pasan por alto ciertos errores en moneda. Sin embargo, estos errores comunes, por lo general, son menores. Pudieran ser errores de rotura de matriz, astillas, grietas, duplicación de máquinas, que a veces se equivocan y dicen que es double die o duplicado que valen bastante dinero. Pero si son de máquinas son mucho más baratas. Y también pudiera haber errores de laminación que son bastante leves y que a menudo solo valen una pequeña prima sobre el valor nominal. Pero si son errores extremadamente dramáticos o de una variedad rara, obviamente, dependiendo su grado o condición, entre otros aspectos, pudiera valer mucho más que su valor nominal. Pero eso requiere investigación, así es que no nos dejemos llevar por el thumbnail o el título del video o de la información bien exagerado. No queremos esa información falsa, por decirlo así, sino que queremos que nos den información verdadera y muchas veces requiere investigación. Otro punto que no deseo que se dejen engañar con mala información es que escuchen o lean declaraciones afirmadas de una moneda con determinada fecha
que vale mucho dinero, lo que nosotros le diríamos fechas claves, que pudieran valer pues mucho dinero, y a veces al final del artículo o del video la verdad es que no era lo que el título ameritaba. No es que no existan fechas clave, sí existen y que pudieran valer mucho dinero, pero hay que ver exactamente la información que sea verdadera. Es el hecho que algunos elaboran constantemente monedas que usted puede conseguir en su bolsillo, cuando por lo general son monedas en una condición de excelencia, o sea, en un estado de conservación increíblemente elevado para que sean valiosos. Por lo general, cuando yo menciono monedas que se han vendido en subastas en cantidades extraordinarias, es porque ya han sido investigados, han sido calificados, han sido autenticados. O sea que muchas de estas monedas no se encuentran, y los coleccionistas están detrás de estas monedas porque no hay muchas y valen miles de dólares. O sea, hay ciertos factores que lo hacen que valga bastante dinero. Mi propósito es que vean la condición o el grado y sobre todo su atractivo visual cuando encuentran una moneda que ustedes entienden que vale mucho dinero y que tiene estas características. Sobre todo doy importancia al cuidado que debemos tener cuidando nuestras monedas. No es que no se encuentren monedas con fechas clave, no, 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 sino de los millones de monedas producidas, pudiéramos decir que solo un pequeño puñado generalmente sobrevive en grados altos y que son valiosos. Un ligero rastro de circulación para que ustedes puedan tener un entendimiento. Si usted tiene una moneda y tiene un ligero rastro de circulación, la más mínima imperfección en una moneda puede disminuir su valor. Por eso es tan importante que invierta en un libro básico, por lo menos numismático, como es el libro rojo, que es bastante económico y le brinda una información bastante básica, pero verdadero, que lo va a ayudar a determinar con precisión los valores estimados de las monedas, eh, obviamente de acuerdo a su calificación. Les dejo esta descripción del libro rojo en la cajita de información aquí abajito del video. Y mire, usted puede obtener estos libros en Amazon, en webman.com. O bueno, puede ir a Google para más información y se sorprenderá que a veces tienen tremendos especiales. Y no hace tanto dejé un comunicado en el Community Tab que había tremendo especial del libro rojo. En ocasiones me piden que les brinda precios de sus monedas. Y mire, amigos y amigas, la verdad que como muchos de ustedes saben, yo no doy valor a las monedas, porque el valor depende de varios factores. Pero mayormente depende grandemente del grado, o sea, su calificación o su condición. Muchos se dejan engañar con mala información numismática, por ejemplo, aunque uno muestre imágenes como yo me paso mostrando imágenes y uno de una poca descripción de la moneda sobre su calificación. Amigos y amigas, se necesita más que esa información. Y yo soy de las que cuando hablo en los videos sobre calificaciones y muestro monedas, trato de mostrar las condiciones para que ustedes la vean. Y aunque esto ayuda un poco con respecto a las monedas en circulación, pero la mejor manera de aprender a calificar monedas es mirando tanto como sea posible en la mano. Por eso es que me gusta ir a los eventos numismáticos. Y por lo general me dicen, pero usted no compra monedas. Yo compro, pero compro en los eventos. Cuando yo puedo verlo personalmente, lo puedo coger con la mano, lo puedo mirar de un lado a otro, si llevo mi lupa, o sea, soy bien precavida, no los compro así porque sí. Y la mayoría de los numismáticos que están aprendiendo constantemente van a aprender el arte de observar, como todos nosotros que todavía estamos aprendiendo.
Si desea un libro que describa la condición o calificación de manera definitiva y explícita, les voy a recomendar este libro que en español diría El arte, la ciencia de clasificar las monedas, pero la verdad es que el libro es en inglés, The Art and Science of Grading Coins, de Jason Poe. Recuerden que los libros son mucho más factual y educativos. Los videos solo le da unos cuantos minutos de educación. Otro punto que no queremos que nos engañe con mala información es que exageren en ciertas monedas raras y destacadas que casi ni se consiguen, como lo que es la moneda de 1894, el Barbara Dime. Y no les digo que hay que educarnos con todo tipo de moneda. No estoy diciendo que no aprendamos, aunque no sea la posibilidad de adquirir la moneda. Queremos adquirir, mientras más conocimiento tengamos, mucho mejor. Pero en este tipo de monedas, sus posibilidades de encontrarla en su cambio son bastante cercanas a cero. Incluso si no se tiene en cuenta las pocas que existen. Por eso es que tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Y amigos y amigas, por favor, no se dejen llevar por engaño con información o videos que explican diferentes métodos sobre cómo limpiar monedas. No, los que ya me conocen por mucho tiempo saben que yo no recomiendo. Siempre les digo que jamás limpien sus monedas bajo ninguna circunstancia. Se debe de intentar limpiar sus monedas en tipos o métodos especiales. Y ahorita le voy a decir algo específico. Muchos intentan limpiar monedas con métodos químicos domésticos, que si pasta de diente, alcohol, ketchup. Bueno, si es una moneda de mucho valor, y esta es mi recomendación, porque lo consiguió en algún terreno y está lleno de tierra, eso es entendible. Pero si es una moneda que usted dice, wow, encontré esto, yo sé que esto vale mucho, pues mire, se debe de limpiar, pero con profesionales para la conservación. Y existen compañías como PCGS, entre otros, que tienen expertos que hacen este tipo de restauración de moneda. No queremos destruir nuestras monedas por nosotros limpiarlas y que pierdan de valor. Por usted intentar limpiar sin experiencia profesional. Así es que no queremos dejarnos engañar. ¿Qué otra información o video ha visto por allí que hablan exageradamente de buscar monedas en rollos que implican que es fácil para uno hacerse rico? ¿Verdad que sí? Que a veces hemos leído unos títulos tremendos. A mí me encanta hacer búsqueda de moneda y me gusta aclarar ciertos puntos porque yo sé que muchos me van a criticar y me van a escribir, pero quiero que escuchen bien mis palabras. A mí me encanta hacer búsqueda de monedas y yo he hecho videos, pero la verdad que no es tan fácil conseguir monedas valiosas. Este tipo de información o video que exageran que se van a hacer ricos es engañoso y poco realista. La clave aquí, especialmente para los menos informados, es que si bien las monedas de plata, monedas con errores, monedas raras, sí pueden existir y aunque se encuentran en circulación, pero no es nada fácil encontrarlo para hacerse rico. Pueden ir al banco y comprar una caja de mitades, pueden encontrar algunas monedas de plata, pero es muy poco probable que obtengan una caja con cientos de monedas de plata o un valor de monedas con errores. Sí se puede conseguir, pero no va a ser en abundancia. Es verdad que cuando yo hago mi búsqueda de moneda, me emociono si consigo, aunque sea una moneda valiosa o de plata, aunque sea una. Pero lo más que me interesa es divertirme y ver este pasatiempo como una forma de entretenerme sanamente y educarme. Al investigar una que otra moneda que yo encuentre y que no sé mucho, abro los libros, empiezo a investigar, empiezo a leer un poquito de ello y ese es el propósito. Por lo tanto,
No nos engañemos con mala información o con videos que a menudo usan sus canales para aprovecharse de principiantes numismáticos o de personas que no tienen mucha información. Queremos educarnos por medio de hacer nuestra propia investigación, por medio de profesionales o libros numismáticos. Espero que esta información les ayude para que no los engañen con mala información numismática. Recuerden que les dejo plena información y links en la cajita de referencia aquí abajito del video. Muchas gracias por compartir mi video en sus redes sociales. Y si les gustó mi trabajo, pues mire, no se olvide de darme un like. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.